Ok, vamos a comenzar con nuestro expositor, ya lo presenté. Con, vamos a, por favor, para ver si podemos apagar nuestros micrófonos y también si quieren pueden apagar también el video, o sea, lo que son la imagen, para que cuando se grabe con una excelente calidad. Cuando quieran hacerle una consulta a Adrián, puede encender la cámara, puede hacerlo por video, puede hacerlo por chat, puede hacerlo por señales de humo, por lo que ustedes puedan. No se queden con alguna duda que tengan ustedes. Este es un tema muy importante y donde nosotros en la Iglesia Católica tenemos que estar bien claros con respecto a esto. ¿Ok? Adrián, bienvenido nuevamente. Adrián, esto del rapto, ¿cómo empieza esta creencia, es cuento, historia, fábula? ¿Qué es, Adrián? ¿Cómo empieza esto, Adrián? Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo comienza lo de la creencia del rapto? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que esta doctrina jamás fue predicada por ningún apóstol, no fue mencionada por ningún padre de la iglesia, nunca fue mencionada por ningún concilio, jamás fue discutida en ninguna universidad en el periodo escolástico, no ha sido mencionado por ningún santo, no fue tampoco mencionada por ningún padre de la Reforma, o sea, ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni ningún otro habló de ella. Incluso el concepto de rapto o arrebatamiento es tan reciente que no aparece ni siquiera en los diccionarios clásicos de espiritualidad. Eso es lo primero que quiero compartir para que vayamos arrojando un poquito de luz en esto del tema del rapto. Creo, Oscar, creo que está en silencio tu micrófono, perdona, que no te escuché ahí. Y entonces, pero entonces, Adrián, ¿de dónde salió esto? ¿Lo inventaste tú entonces? Dios me libre. No, mira, para ¿verdad? Abordar un poquito de información al respecto, hubo varias personas envueltas en esto, pero yo diría que las 5 personas, ¿verdad?, más responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto dentro de la cristiandad moderna son Manuel Díaz Lacunza. Vayan tomando nota por ahí para que después hagan sus búsquedas allá en la casa. Manuel Díaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby y Cyrus Ingerson Scofield. Son unos nombres un poquito complicados, ¿verdad? Pero el detalle con estas personas es que la mayoría de los creyentes no tienen ni siquiera la menor idea de quiénes eran estas personas y menos aún se han tomado la molestia de cuestionar el origen del paquete completo de enseñanzas del rapto secreto y de las 7 dispensaciones, que eso es algo que abundaremos más adelante. Entonces, Adrián, explícanos entonces cuál es esta creencia, qué es esto del rapto, porque ya has mencionado varias veces esto del rapto, lo has mencionado. Pero entonces, Adrián, cuéntanos, ¿a qué se dedica esto? Pues, ¿qué es esto del rapto? Cuéntanos. Bueno, antes, ¿verdad? Así por decir, ¿cómo te explico? Lo del rapto, si lo vamos a mirar así, en lo que exponen estas personas, es como si fuese como una avenida secreta. Muchas veces escuchamos secreta e inminente de nuestro Señor Jesucristo para llevarse del mundo a los verdaderos creyentes y estos serán física y súbitamente arrebatados de este mundo y elevados por los aires para encontrarse con Jesús. Eso básicamente es lo que enseña y que según este concepto, ¿verdad? De alguna manera u otra, pues lo hace famoso en las filas que vemos hoy día de muchos grupos fundamentalistas. Entonces, esa es, vamos a decir, ese evento, por poner un nombre, se habla que ocurrirá con muchas controversias, pero el detalle es que los mismos que hablan de esto ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí. Y uno dice, pero ¿de qué tú hablas? Mira, hay 3 maneras en que estas personas que hablan de rapto lo expresan. El primero dicen que el rapto va a ocurrir
antes de un evento que se llama la Gran Tribulación o pretribulación. Otros dicen que va a ser durante la tribulación y otros dicen que va a ser después de la tribulación. O sea, que los que predican el rapto ni siquiera entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Unos dicen que va a ser antes de una tribulación, otros durante y otros dicen que va a ser después. Imagínate cómo están estas personas de enredado, ¿verdad? Sin que estemos pareciendo que estamos tirándole tierra. No sé si por ahí estamos explicando lo que los hermanos desean escuchar. Adrián, estas personas que mencionaste, Genante, que mencionaste, uno apellido Lacunza, que aquí en Panamá tenemos un cardenal, apellido Lacunza, que queremos puntuar. No son familia, no son familia. Pero ellos por lo menos tienen una carrera, o sea, ¿de dónde salieron ellos? ¿Quién eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Nos puedes explicar a qué hacían, a qué se dedicaban en su vida? Ok, mira, para dar así unas pinceladas, ¿verdad? Como comentaba ahorita, pues muchas de las personas que hablan del rapto ni siquiera saben el origen, como te dije. Y estos nombres que yo mencioné ahorita, pues ni siquiera las personas se dan a la tarea, pero por dar unas pinceladas así, por ejemplo, ¿verdad? Edward Irving fue un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia que había leído el libro escrito por Díaz Lacunza y él quedó tan impresionado con los temas de este libro que estudió castellano, tradujo el libro al inglés y lo publicó en 1827 bajo el nombre El Mesías que vendrá. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Que la iglesia presbiteriana a la que él pertenecía en Escocia se molestó tanto con sus prédicas que finalmente los comulgaron y lo despidieron de su puesto en 1830. Y para echarle más leña al fuego, como resultado de todo esto, él fundó su propia secta llamada la Iglesia Católica Apostólica. ¿Ves? Que la misma duró hasta 1901 y finalmente se desvaneció. Y pues sus prácticas y enseñanzas, pues por sus prácticas y enseñanzas, pues Irving llegó a ser reconocido como el fundador del movimiento pentecostal que conocemos hoy día. Mira qué cosa que muchas veces no sabemos, pero el origen del movimiento pentecostal pues viene de este señor de apellido Irving, que ya sabemos la práctica que tenía con esto del rapto. También hay otra persona que hablamos ahorita, que fue el que actualizó toda esta cosa de lo del rapto, que se llama John Nelson Darby. Él fue el fundador, líder y teólogo de la secta Los Hermanos Plymouth, que previamente había sido un sacerdote anglicano. O sea, una de las primeras contribuciones más radicales de Darwin al cristianismo fundamentalista y protestante fue su afirmación que la historia del mundo estaba dividida en 7 etapas a las cuales llamo dispensaciones. Lo irónico de todo esto es que ignorando todas las evidencias científicas, al contrario, como decepciones de Satanás, Darwin decidió que el planeta Tierra y los humanos fueron creados hace 7.000 años más nada y que actualmente vivimos en los últimos 1.000 años, en los 1.000 años de los últimos tiempos que él llama el periodo de gracia antes del fin del mundo. Entonces es importante mencionar en este tema que por la enorme influencia que Darwin ha tenido sobre el cristianismo fundamentalista y sobre el movimiento creacionista que impregna las creencias de casi 1.000 millones de evangélicos alrededor del mundo, la cual ha sido importada de iglesias de Estados Unidos. Y para más decirte, él llegó a ser reconocido como la máxima autoridad mundial de la teología del dispensamiento y creacionismo. Así que imagínate, mi hermano, cómo es que esto está expandiéndose por hablar unas cosas básicas de estas personas. Ok, Adrián, pero ok, vamos a centrarnos en algo. Sabemos bien de que todo esto tuvo un inicio, ¿verdad? Tuvo un inicio. Se tomó primero de un libro, ya después de allí lo fueron más o menos dándole forma, pero al darle forma, al ya tener algo, se tenía que dar una promoción o una expansión o tenía que correrse la voz. ¿Desde cuándo, quién y dónde pudo haber hecho esto? Pues mira, ¿quién lo promocionó? Pues esto nos trae en la historia a el norteamericano Cyrus Ingerson Scofield, entre 1843 y 1921, mejor conocido como C. I. Scofield, y él fue autor de la Biblia referencial de Scofield,
Él es el quinto cómplice en este complot. Y el cuento del rapto secreto y el dispensacionalismo se volvió más popular con los evangélicos fundamentalistas cuando Scofield publicó su Biblia en 1909 basada en la versión de la Biblia King James del inglés, editada e interpretada de tal manera que incorpora toda la escatología del rapto y de las dispensaciones de John Nelson Darby. O sea que ya todo esto ya él lo venía trayendo y hace una versión de la Biblia adaptada para que cuando tú la leas, tú digas, no, ahí está el rapto, ¿me entiendes? Él hizo una traducción básicamente, como decimos acá en el barrio, a conveniencia. Entonces, en otras palabras, lo que hizo Scofield, pues incorporó la doctrina de la pretribulación a su Biblia y así logró introducirlo en Norteamérica a principios del siglo XX. Y lo lindo es que al principio hubo mucha resistencia a esta doctrina y causó mucho conflicto entre los cristianos. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que poco a poco llegó a ser aceptada y difundida por muchos como verdadera doctrina bíblica. Para más decirte, Scofield en 1873 ayudó a John J. Ingalls a ser elegido como senador del estado de Kansas en Estados Unidos. Y como recompensa, pues obviamente recibió el puesto de fiscal general del estado. Pero ¿sabe lo que pasó, mi hermanito? Que ese mismo año tuvo que renunciar y terminó en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque aceptó sobornos de los operadores de los ferrocarriles, robó contribuciones políticas de Ingalls y falsificó firmas de notas bancarias de pagaré. Imagínate cómo es que ese pobre hombre, tras que se inventó todas esas cosas, se metió en más lío en cuestión de nada. Pa' colmo, abandona a su esposa Leotín Serre y a sus dos hijas y finalmente se divorcia de él en 1883. ¿Sabe por qué? Porque lo acusaron de abandono de hogar. A ese nivel llegó ese caballero con todas esas locuras que estaba metiéndose de lleno. Y para colmo, ese mismo año, yo no sé qué le pasó por la mente, viene y contrae matrimonio con Hetty Wall Bond y empezó a llamarse el reverendo y se hacía llamar doctor de divinidad. Pero sabemos que numerosas investigaciones no han podido encontrar ningún dato o archivo que conste que haya recibido alguna licenciatura de doctor de divinidad. Así que los detalles de fecha, lugar y hora de su conversión resultaron ser fabricadas. Esto fue una movida estilo un tablero de ajedrez. Ya sabemos, Adrián, ya sabemos por lo menos quién fue el que promocionó todo esto. ¿Quién fue el que promocionó todo? Pero ahora te pregunto, o sea, ya fue promocionado, pero ahora, para aquel tiempo y en estos tiempos, ya el rapto se ha convertido en algo famoso en iglesias de denominaciones no católicas. ¿Por qué se ha vuelto tan famoso esto entonces, Adrián? Recuerda que muchas veces cuando se habla de esto, de esa venida secreta e inminente para llevarse a los verdaderos creyentes, eso siempre toca en la fibra de las personas que están en estas congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos son exclusivos, elitistas. No, que nosotros somos los verdaderos creyentes y la venida de Cristo es inminente y en cualquier momento nos vamos con el Señor. ¿Y cuántos se quieren ir? Y por ahí vienen con estos discursos y muchas veces en los momentos de oración profunda sale algún hermano, ay, Señor, me dice que viene ya por su iglesia y hasta el que está convertido coge para convertirse ese día, imagínate. ¿Por qué? Porque es algo que toca la fibra y hay mucho sensacionalismo en esto, pero sabemos que las mismas escrituras dan testimonio de una única segunda venida y de una única resurrección corporal de justos para bendición y de injustos para castigo. Así que hay que tener mucho cuidado porque a veces nos envuelven con esto y nos mezclan eso del rapto con la segunda venida cuando la verdad es que la Biblia solo habla de la segunda venida. Entonces, Adrián, ok, ya sabemos y estamos viendo que esto del rapto es algo que viene desde ya del siglo, prácticamente del siglo XIX, en donde se dice de que antes de la gran tribulación, que sería bueno también que explicara esto de la tribulación. No sé si lo tiene más adelante puntuado, pero entonces
La pregunta que te hago es esta. Entonces, ¿qué diferencia hay con la segunda venida de Cristo? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Por qué se habla de rapto? ¿Y por qué se habla de segunda venida de Cristo? O sea, cuéntanos, ¿qué diferencia hay y qué es lo que realmente enseña la iglesia? Mira, si nosotros prestamos atención, ¿verdad? Muchas veces entre las diferentes posturas que hablamos ahorita, básicamente todas giran en algo en común. Una venida secreta del Señor que se lleva a los fieles, a los verdaderos fieles. Entonces, viene el maligno ¿a qué? A torturar a toda la humanidad. Y que los que perseveren hasta el final y tendrán una conversión de último momento y que se van a salvar. Pero ¿qué sucede? Vamos a analizar un detallito aquí. Y eso es la famosa tribulación, es eso, gran tribulación. Pero entonces yo me pregunto, Oscar, si Cristo viene y se lleva a los fieles, ¿verdad? Y el maligno viene a castigar a la gente. ¿El anticristo está en contra de quién? De los cristianos. Entonces, si Dios se llevó a los cristianos, ¿a quién día atrás el maligno le va a hacer daño si no hay cristianos? Aquí lo que va a haber es un pari de lujuria, entonces no me echabe tú a mí. ¿Entiendes lo que te comento, verdad? No hace sentido, porque si Dios se lleva a los fieles y viene el anticristo a hacerle daño a los aquí, si no hay cristianos, un par de lujuria es lo que va a haber aquí. Se quedan haciendo fiesta entonces, pero no, ellos dicen, no, Cristo viene, se lleva a los justos, viene el diablo a torturar a todo el mundo en la gran tribulación y allá viene y se convierte en unos cuantos y se salvaron. Y creo que incluso dicen, no, que la única forma de salvarse es dejándose cortar el cuello. Hay otras versiones por unas películas que hicieron bien famosas que se llaman Left Behind y todas esas cosas, pero vamos a ser realistas. La Biblia, como estaba diciendo ahorita, solamente dan testimonio de una segunda venida de Cristo y de una resurrección corporal, como dije ahorita, de los justos para bendición y de los injustos para el castigo. Y esa resurrección corporal se describe en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Pueden apuntarlo ahí para que luego en sus casas profundicen. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y nos dice la palabra de Dios. Esto no es un invento mío ni de Oscar. Escuchen bien lo que dice. Y repito, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Que algo importante aquí, ¿verdad? Habla que los juicios serán juzgados según sus obras. Para los que también dicen, no, que solo la fe. Mira, ahí también habla que el juicio será según sus obras. E incluso acerca de ese único juicio que tendrá lugar en la parusía, que de eso sí habla la Biblia, y sus consecuencias, nuestro amado Señor dijo lo siguiente, escúchate esto, Oscar, e irán estos, o sea, los malvados, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso está en Mateo 25:46, apúntelo por ahí, Mateo 25:46, y dice aún más, no os maravilléis porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, que voz, pues la de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso está en Juan 5, 28 al 29, repito, Juan 5, 28 al 29. Y escucha lo que declaró Pablo, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. Eso está en 2 de Corintios 5:10, y así podríamos seguir toda la noche dando versículos, Oscar. Hechos 24:15, Hechos 17:30-31, Romanos 2:5-16. Podemos seguir toda la noche, Oscar, pero estamos dando unas pinceladas para que los hermanos en su hogar corroboren esta información y profundicen para que ellos vean que esto no es invento de nosotros, esto es una información que está ahí clara y precisa. Así mismo es, entonces, Adrián. Pero entonces, como te digo, o sea, el rapto se fundamenta entonces en una errada interpretación de la Biblia, Adrián. Entonces Claro. es así, alguien que interpretó la Biblia como le dio la gana y dijo, no, hombre, aquí va a venir lo que es un rapto. Eso es. Mira, irónicamente, Oscar,
y ¿verdad? No me gusta caer en falacias ni señalamientos ad hominem o de muñeco de paja, pero vamos a ver esto. Muchas veces, ¿de qué se nos acusa a los católicos cuando hablamos de alguna enseñanza X o Y? Se nos dice, ¿dónde la Biblia dice tal palabra? Por ejemplo, ¿dónde la Biblia dice purgatorio? ¿Dónde la Biblia dice Jesús en el rosario? Muchas veces se nos dice eso, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Entonces, si tú le dices, ¿dónde la Biblia dice rapto? Ah, no, porque dice, entonces te pegan a sacar textos bíblicos fuera de contexto, como los que tú y yo estamos hablando, que claramente a lo que aluden es a la segunda venida de Cristo. ¿Viste? Entonces, ellos pueden jugar con esto de que no está explícita, pero sí implícito, pero nosotros no. Entonces, ¿se peinan o se hacen jolos? ¿Hay que ser fundamentalista con la Biblia o no? ¿Tiene el detalle? Entonces, hay un problema serio con esto, porque las mismas escrituras, Oscar, nos dicen que todos verán a Jesús en la parucía. Escucha, la misma palabra de Dios lo dice. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y sus ángeles juntarán a sus escogidos. Eso está en Mateo 24, 30 y 31. Y escucha lo que dice segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Se entiende sin lugar a dudas que a la hora de la lamentación de todas las tribus de la tierra es la mismísima hora del arrebatamiento y del gozo de los creyentes. Oscar, aquí van a decir, mira, ahí dice arrebatamiento, viste, ahí Eso, está. eso era lo que te iba a decir. ¿Verdad que sí? Entonces, si no, Eso viste, era ahí lo que te dice. iba a decir. Ahí dice arrebatamiento, o sea, rapto. De una vez te van a arrebatar y te van a llevar. Ahí se ¿Viste? fundamentaron entonces. Pero ¿sabe lo que pasa aquí? ¿Cómo se le vira la tortilla? Que ¿Sí? el versículo bíblico antes dice que todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo va a ser un rapto secreto? Si la misma palabra dice que todo ojo le verá, y más aún, sabemos que todo será al sonar de las trompetas de los ángeles, o sea, más que visible, va a ser audible. ¿Cómo va a ser un rapto secreto? Si cuando suenen esas trompetas, eso le va a retumbar el alma al más lindo, y se le van a parar los pelos hasta los calvos como yo. Muchachos, va a ser así, todo ojo le verá. Entonces, dime tu hermano Oscar, ¿va a ser audible, va a ser visible? ¿Cómo vamos a decir que va a ser un rapto secreto? Entonces quiere decir, escúchame, entonces digo, más o menos es lo que te estoy tratando también de entender, porque yo también, sea como sea, hay muchas veces de esto, del rapto, no estamos tan escudriñados así en este tema. Pero mira, si es así, entonces quiere decir que va a haber tres venidas de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mira, ya tuvo la primera venida. Entonces, en el rapto viene y se va a raptar a todos los buenos cristianos. Pero también la Biblia habla de una segunda venida. Entonces quiere decir que ya no es segunda venida, va a ser tercera venida. Entonces, explicando eso, Adrián. Mira, yo me río y no es por burlarme, Dios perdóname si se presta para esto. Es que hubo una vez en un diálogo que yo tuve con un familiar que estaba y dale que estarle con el rapto, y dale que estarle con el rapto, y dale que estarle con el rapto. Y yo salí afuera a escucharlo hablando con mis familiares. Y yo, oye, ven acá, fulano, tú estás diciendo que esto va a pasar así, así, ¿sabes? Más o menos lo que hemos hablado. Sí, que es cierto, porque la Biblia dice esto y aquello. Ok. Y ahí fue que yo le dije eso mismo que tú me acabas de decir. Pero ven acá. Pégate un poco más el micrófono que no se te oye. Sí, que te comentaba que hubo un familiar que había venido y yo escuchaba en el balcón hablando con mi familia que si el rapto para aquí, que si va a pasar esto, más o menos todo esto que ya hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que yo salí y le dije, vea que entonces esto se supone que sea así, así. Sí, ok. Entonces sabemos que la Biblia nos habla de la segunda venida, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Yo le dije, entonces, le dije yo, entonces, porque si Cristo viene y se lleva a la iglesia para después volver y hacer el juicio final, pero explícame, ¿son dos, son tres? ¿Cómo es eso? No, es que tú me estás malentendiendo, me decía, porque es que él viene en las nubes. Él viene y recoge a la iglesia en las nubes, ya después entonces que la segunda venida es que viene. A ver, llega a un punto que no saben ni cómo más presionar el texto, no pueden. Pero Adrián, también la Biblia nos habla de que sí, o sea, la segunda venida de Cristo también va a haber algo de sufrimiento. Entonces,
incluso para los mismos cristianos, porque tú lo acabas de decir, nuestra fe y obra nos pueden salvar, pero va a haber algo de sufrimiento entonces te pregunto, entonces no va a haber, si es así, con el rapto, no va a haber sufrimiento para los cristianos entonces, o sea, no va a haber algo de sufrimiento. Cuéntanos más o menos algo, más o menos algo de esto, Adrián, esclarécenos esto, por favor. Muchas veces cuando tú escuchas, ¿verdad? Te lo digo porque yo llegué a visitar muchas veces diversos grupos así y siempre salían con que, ¿sabes? Los que creen en el rapto de que Dios iba a evitar que los cristianos pasaran por la gran tribulación. Pero el detalle es que las tribulaciones de los cristianos son los sufrimientos y persecuciones que ya de por sí tenemos que soportar por el testimonio de Cristo, Oscar. ¿Sabes? Para tener su corona y su gloria, tú y yo tenemos que pasar por tribulaciones. Y la mayoría de las 45 veces que el término griego, trifis, perdona mi griego, porque yo de verdad ni sé pronunciarlo, que se traduce por tribulación, aparece en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para hacer referencia a los creyentes. O sea, los que predican lo que el rapto, que dicen que Dios va a raptar y no van a pasar por tribulación, tienen ahí un conflicto enorme, porque la Biblia las 45 veces que utiliza el término tribulación es para los cristianos, es para los creyentes. Entonces, ¿qué dice Hechos 14:22? Por ponerte un ejemplo, nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, y así podemos seguir. ¿Qué dice? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar también nosotros a los que están en cualquier tribulación. Segunda de Corintios 1:4. Nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Estos son los que han salido de la gran tribulación, Apocalipsis 7:14. Juan se identifica con los cristianos perseguidos, a quienes dirige su libro y se declara su copartícipe en la tribulación, Apocalipsis 1:9. ¿Estás viendo, hermano? Todos los escritos que mencionan tribulación tienen que ver exclusivamente con los creyentes. Entonces, viene un conflicto fuerte para los que dicen, no, que el rapto nos va a librar de la gran tribulación, porque la gran tribulación es para los que están perdidos en el pecado. ¿Ves? Esos son los hijos del diablo, que se los va a llevar el demonio en carne viva. Has escuchado muchas veces eso, ¿verdad? Ok, te salió buena esa predicación de así como hablan nuestros hermanos no católicos. Pero entonces, ya para por lo menos ir ya tratando de aterrizar, Adrián, o sea, esto, separar las diferencias, entonces, para que los que están aquí con nosotros en el tema, ir separando las diferencias. Rapto y segunda venida de Jesús. O sea, ¿qué diferencia tiene entonces? Haciendo un resumen, Adrián. Sencillo, como dijimos ahorita, el rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia, ¿verdad? La misma palabra, ¿verdad? La podemos poner de ejemplo. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:15-17. Es una mala interpretación y creo que ya dimos los ejemplos ahorita que los ponen a ellos entre la espada y la pared y se da cuenta que es una interpretación forzadísima. Porque este pasaje a lo que se refiere, Oscar, y lo hemos dicho una y otra vez durante esta noche, es al fin del mundo, no es una venida secreta anterior. Como dijo, va a ser audible y va a ser visible, porque San Pablo demuestra que es el fin del tiempo cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor. Deja ver claro que es el fin de los tiempos, es la segunda venida. Además, fijémonos en el dato de Mateo 24, del 29 al 31. Escucha lo que nos dice Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente, Oscar, estamos viendo audible y visible. Por eso no puede ser una venida secreta, es la segunda venida en el final de los tiempos. Y también te voy a dar otro dato, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. En ambos casos, Oscar, que hablan del mismo momento, el toque de la trompeta llama al reino definitivo de Cristo, no a un movimiento parcial de la historia. Y también nos dice, escucha bien, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela, uno será tomada y otra será dejada. Eso es Mateo 24:40, que muchas veces te lo citan. Y dice, míralo, ahí está el rapto, porque uno se queda y el otro se va. Pero, Oscar, en este pasaje a lo que se refiere nuevamente es al fin del mundo y no una venida secreta anterior. ¿Por qué? Porque en este pasaje habla de que no se puede confiar uno en que la salvación está asegurada. La creencia en el rapto no es bíblica, Oscar. Esa auténtica interpretación de la Biblia no acepta novedades y el concepto de rapto no era conocido por la cristiandad hasta el siglo XVIII-XIX, como tú y yo estábamos hablando ahorita. Si venimos a ver, como estamos comentando, van a ser 3 venidas en lugar de 2. ¿Por qué? Porque si ya Cristo vino y después viene un rapto, para después venir la segunda venida, no hace sentido. Se cae de la mata, como decimos aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? No hace sentido. Así mismo. Adrián, esto he escuchado, porque lo poco que he escuchado del rapto, lo relacionan también esto con el profeta Zacarías. ¿Qué tiene que ver Zacarías con esto, rapto o la segunda venida de Jesús? Bueno, mira, ¿verdad? Para tratar de complementar todo esto que tú estás comentando, mira, la única verdad aquí es que Cristo vino en su primera venida, ¿verdad? Para aclarar lo que dije ahorita de la tercera venida. Y solamente falta la segunda venida, Oscar. Esta venida, vuelvo y lo repito, ¿verdad? Para que quede claro, es el fin del mundo. Y ese día es que Cristo va a reunir a todos los que estén vivos para ese tiempo y a los que están muertos, los cuales van a resucitar. Después de ese evento, el mundo ya no existirá. Así que tenemos que tener claro, ¿verdad? Que eso de rapto para evitar la tribulación, eso es una falsa evasión de sufrimiento que también, te voy a decir más, ¿verdad? Y perdón, ya mismo te toco esto, lo del profeta. Hay un predicador bien famoso de Argentina que se llama Dante Gebel, que él no cae bien a los mismos del sector fundamentalista porque él mismo dice que esto del rapto lo que provocó fue una generación castrada. Él lo dice a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando él se criaba, todo el tiempo, no, que no estudien, que no trabajen, que ya Cristo viene, que no vale la pena hacer nada porque todo esto del mundo se va a quedar. Y hubo una generación totalmente castrada porque supuestamente Cristo ya venía, era inminente. O sea que en aquel entonces estaba Gigi Ávila con el Cristo viene y tenía todo el mundo envuelto. Pues mira, el mismo Dante Gebel, que es un predicador protestante, él mismo dice que eso provocó que hubiese una generación castrada por estar metiéndole tanto miedo a la gente. Así que imagínate, mano. Ok. Y con lo del profeta Zacarías, que eres ya para ir ya aterrizando. Perfecto, gracias, Rogelio, Carlos. ¿Hello? Ah, sí. ¿Se escucha o no, Oscar? Sí, ¿Oscar? se escucha. Sí, perdona, fue que escuché un ruido raro. Mira, esto es lo que se puede decir que es el itinerario del rapto trastornado, porque la descripción de Zacarías difícilmente podría considerarse un acontecimiento oculto y secreto. Ni tampoco lo es la descripción de que da el mismo Jesucristo en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos pasajes, Oscar, es importante recordar que Cristo está hablando principalmente a sus discípulos, quienes posteriormente integran el núcleo de la iglesia de Dios.
observemos que la respuesta que dio Cristo en Mateo 24 a la pregunta, cuando dice, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y cuál será la señal que habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué dice el versículo 3, Oscar? De haber creído Cristo la teoría de rapto, pudo haberles contestado que la primera señal de su venida sería algo semejante a lo que describió al principio de este artículo, ¿verdad? Pero no, Sí. eso fue un desorden general, que la gente desaparecía, etcétera. Pero en vez de eso, Oscar, escucha lo que dice Cristo. Él habló de falsos profetas, habló de guerra, habló de hambre, habló de pestilencia en los versículos 4 al 7. Y enseguida los versículos 9 dice, entonces os entregarán, refiriéndose a los cristianos, a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. No solamente omite Cristo mencionar el rapto, sino que aún dice que algunos cristianos deberán pasar por la gran tribulación. Entonces, esto de Zacarías no pega ni con Crazy Glue. No sé si allá tienen el Crazy Glue o la pega Acá de sí, gorila. acá. No, De pero todas las formas, por más que lo traten de ensamblar, no pega, ¿entiendes? Ok, Adrián, ya para finalizar, no sé si quieres hacer algún resumen o alguna conclusión con respecto a esto, porque ahora después del resumen y de la conclusión, van a venir las preguntas de nuestros hermanos que están pendientes, va bien pendiente al Sí. tema. No sé si alguna conclusión. Pues mira, básicamente si fuéramos a resumir, históricamente vemos que esto del rapto pues, es una creencia con poco tiempo. Lo que pasa es que se han utilizado tantos medios sensacionalistas como libros, como películas, como documentales, que llegan a la fibra y estos sectores pues, fundamentalistas pues vienen y se agarran de eso para tener a las masas controladas. Y vemos que hay una manipulación de la palabra forzada que sencillamente por donde quiera que tú lo busques, esos textos que pudieran implícitamente hablar de un rapto a la corta que la larga en contexto cuando los vemos de lo que habla de la segunda venida de Cristo. Así que por más que traten de aludir al Antiguo Testamento, a las personas que fueron llevadas en cuerpo y alma al cielo y todas estas cosas que quieran inventar, la realidad es que es forzar la palabra de Dios. Irónicamente, los que creen en el rapto no quieren aceptar la asunción de María a los cielos. Ese es el caso, porque bueno, bueno, en resumen, es como estamos hablando, ya para ir aterrizando este excelente tema, Adrián, y te felicito. Esto solamente gracias a una mala interpretación bíblica. Solamente esto. Y Adrián, y si nos podemos a ver, muchas de las cosas a que a nosotros, los católicos, a la misma iglesia católica, se puede decir, nos bombardea de calumnias. Todo siempre es debido a una mala interpretación de las escrituras, porque si nos ponemos a ver, mira, otro ejemplo que te voy a dar, y un tema que se va a tocar pronto, y escuchen, el tema esto de la gran Babilonia, la gran ramera, cuando nos hablan que la iglesia católica es la gran ramera, la gran Babilonia, la gran todo. Esto es por mala interpretación. Y para que sepan, pronto vamos a tener ese tema, excelente tema, bien candente, esto de la gran ramera. Así que los que están aquí pendiente de este tema, pronto vamos a tocar la gran ramera que nos dicen que el Papa es el anticristo y que la Iglesia Católica es la gran ramera. Esto se va a tocar pronto, así que por favor, no nos dejen solo en estos temas. Pero bueno, sigo, ya cerré paréntesis. Entonces, Adrián, esto todo por culpa de una mala interpretación de nuestras sagradas escrituras, Adrián. Mira, si pudiéramos resumir toda esta media hora, 40 minutos que hemos estado hablando, Oscar, lo que podríamos decir, a modo de cierre, cuando Jesucristo vuelva a esta tierra, no lo va a hacer en forma secreta, como si entrase por la puerta lateral. El mundo entero se va a percatar de este arrollador acontecimiento y lo pueden ver en Apocalipsis 1, 7, 6, 15 al 17. Cristo viene a realizar la tarea doble de establecer su reino y de resucitar a los santos. Y lo podemos ver en Apocalipsis 24. Es esto y no un rapto secreto. Es lo que Dios quiere que esperemos con esperanza. Por eso en cada misa decimos, ven Señor Jesús. Que así sea.
Así mismo, gracias, Adrián. Entonces, vamos a mantenernos ahí. Buenos, hermanitos, ya